es que del otro lado de la razón individual que calcula, está la razón de la emoción, la razón del amor, como diría Humberto Maturana, que vincula a la comunidad mediante valores que desprecian el cálculo, es decir, que prefieren la lógica del coro. Es que justamente la modernidad comenzó por disolver a la comunidad. Así lo vemos en las leyes de la Revolución Francesa, que procuraron la desaparición de las corporaciones, tanto de maestros artesanos como de las municipalidades, tanto como en la Inglaterra del siglo XVII, los señores privatizan mediante encierros las tierras comunes. El modo de disolver la resistencia es individualizar a los sujetos, solo autores, no coro. La atribución de deberes y derechos deberá ser siempre singular. Las comunidades no serán tenidas en cuenta. Todo lo que cuenta es el Estado. El mismo es una unidad, un punto de referencia. Uno, en suma, porque es el centro total de imputación de normas, tal como diría Kelsen, porque él, el Estado, está en todas partes y hacia él todas las partes llegan. La referencia teológica se hace inevitable. A despecho de su consistente escepticismo, Kelsen no pudo evitar su marco cultural. No hay intermediarios. O solo hay un intermediario omnipresente y excluyente. Y quizá no sea paradójico que un epígono de la modernidad, como fuera el mismo Weber, haya tenido una visión pesimista de esta sociedad, a la que vio dominada por el incremento constante de las ciencias racionales que contribuían, decía, a la dominación burocrática. Aparece en su postulación la conocida contradicción entre una ética orientada burocráticamente a intereses y una ética basada en fines últimos. Esto fue lo que lo llevó a proponer su famosa ética de la responsabilidad, que implicaba reunir sendas formas de orientación de la acción, pero ha vencido la racionalidad instrumental. Desde las guerras de religión en el siglo XVI, a las que contribuyeron autores como Calvino y Lutero, pasando por las guerras civiles entre conservadores y liberales en el siglo XIX, descriptas bajo la oposición civilización y barbarie, en sintonía con el duelo entre racionalismo y romanticismo que estaba presente en el debate de Kant y Hegel, hasta la exaltación del maquinismo y de la fuerza bruta que estuvieron presentes en el manifiesto del futurismo de Marinetti con su exaltación del fascismo, encontramos que desde entonces hasta aquí la historia no ha dejado de repetirse y de darle la razón a Albert Camus cuando decía en El hombre rebelde que el siglo XX ha sido el siglo de los crímenes de la razón. Así, un hilo podría recorrer toda esta historia, que vista con ojos hegelianos se despliega sin fin, porque no puede resolverse, sino para retornar a nuevas producciones. Por eso el título de estas jornadas pienso que nos invita a pensar qué resta, qué queda de estas distinciones hoy. ¿Qué es personalidad en la modernidad? ¿Qué concepto ha construido? Se trata, parece ser, de un concepto de personalidad despersonalizada. Permítaseme el juego de palabras que constituye paradojalmente una sinedoque, es decir, una metáfora incompleta. Pues si la personalidad son los atributos de la persona, preguntemos qué queda de nuestro prójimo concreto visto como sus atributos jurídicos. Veamos de lo contrario qué queda de la persona si se atiende a lo que dice el Código Civil. Reduciéndolos a ellos y eliminando o pretendiendo eliminar toda alusión a los sentidos, todo vestigio del cuerpo, salvo por aquello de rasgos indudables de humanidad, rasgos que por otra parte no vienen definidos en el Código, no nos dejan más que el domicilio, el nombre,
Tal vez se nos asocie con los modernos métodos informáticos una fotografía, unas huellas digitales escaneadas. Apenas los datos para sujetarnos a una identidad, no a una identidad, perdón, sino a una identificación que nos haga sujetables, porque somos identificables. Por eso, tiene razón paradojalmente Kelsen cuando afirma que no existe diferencia entre persona jurídica de existencia física y persona jurídica de existencia ideal. Así, a toda persona, física o ideal, le pertenece una personalidad, mientras que en el primer término, persona, se refiere al sujeto de derecho, el segundo, personalidad, se refiere al conjunto de atributos de índole jurídico, esto es, a su capacidad de adquirir derechos y obligaciones. Ahora bien, para la psicología la personalidad es una combinación de rasgos que definen el comportamiento de un individuo y existen diferentes rasgos o dimensiones de la personalidad: la capacidad emocional, los escrúpulos, la empatía, el ajuste o la apertura a la experiencia. ¿Qué recoge el derecho de todo esto? La respuesta más directa es nada. Para el derecho la personalidad es la unidad de la distinción entre cuerpo y alma. Una distinción que ha tenido una larga historia desde la propia teoría del conocimiento de Platón hasta nuestros días, pero que como toda distinción no permanece igual a sí misma. Lo que a nosotros puede interesarnos es qué ha hecho la modernidad, más precisamente, qué ha hecho el derecho de la modernidad con esta distinción que se conserva, si quieren ustedes, en esta contemporaneidad. Contemporaneidad que no podemos ver porque es contemporánea. A modo de final. La modernidad ha entendido que las personas se orientan por fines racionalmente elegidos. Bien que no se pueda dar cuenta estrictamente de qué cosa sea la racionalidad, y que las ciencias experimentales que la misma modernidad ha desarrollado nos digan que nuestras acciones no resultan decididas por los cálculos que se suponen son la condición de posibilidad de toda decisión, como los meninos de la rúa. Existe alrededor de esa idea un núcleo duro. La racionalidad implica que, de manera consciente, seleccione entre opciones posibles una que determina mi obrar. Se supone que esa es una acción deliberada, producto de un cálculo de costo-beneficio. Pero Shakespeare nos ha enseñado, allá en el comienzo de la modernidad, que no solo el cálculo costo-beneficio guía nuestro obrar. Hay un lado oscuro de la razón, que es el otro lado de la distinción. Allí donde está lo irracional, donde existen otras razones que la razón no conoce, como decía Pascal. Podríamos decir aquí, recordando el maravilloso Hojas de hierba de Walt Whitman, y preguntarnos: ¿y si el cuerpo no es el alma, qué es el cuerpo? Y si el alma no es el cuerpo, ¿qué es el alma? Por eso, para terminar esta relación, que solo pretende ser una introducción a vuestra fértil discusión, quisiera proponer para ella alguna de estas preguntas. ¿Cuáles dimensiones de lo que consideramos humano no hemos recogido en el derecho moderno? ¿Cuáles de las que sí hemos recogido siguen negando la posibilidad de la realización de los gozos? ¿Cuáles niegan el acceso apenas a los gozos que otros tienen, a esos prójimos cercanos, como decía el mismo Camus? O sea, ¿cómo es que el discurso de la inclusión es utilizado como discurso universal de la exclusión? ¿Qué decimos cuando decimos, por ejemplo, ciudadanía? ¿Qué distinciones debemos aún hacer sobre las mismas operaciones de distinción, aun cuando sepamos que el no ver es una condición del ver y que no podremos ver la unidad de la distinción, esto es, el punto desde donde la distinción es formulada?